El día de hoy, Bezrat Hashem, vamos a seguir estudiando Musar, del libro Alijot Musar de Rabbi Ovadia Yosef, de bendita memoria, y vamos a estudiar en la página número 21, adquirir hábitos. ¿Cuáles son los buenos hábitos que cada uno de nosotros debe adquirir con respecto a la Torá? ¿Qué nos enseña nuestro maestro de bendita memoria? ¿Qué es lo que debemos hacer, qué no debemos hacer? Y cómo debemos encasillar todo ese potencial que hay dentro de nosotros como judíos para poder cumplir con la voluntad de Hashem Yitbaraj. Dice escribe el Jinut en el precepto 16, debe saber que la persona es influenciada por sus acciones. Es decir, que si la persona se dedica a hacer lo bueno, esas acciones es lo que lo va a influenciar a él. Si la persona, Hasbe Shalom, se dedica siempre a lo malo, va a ser influenciada también por eso. Si la persona se dedica a la Shon Hará, a Bitul Torah, siempre va a ser influenciado por eso. No es nuestro caso. Hashem Yitbaraj nos ha creado a nosotros con un propósito. Dicen los Mefarshim que el propósito que Akadosh Baruj Hu nos ha creado a nosotros, ¿cuál es? Para estudiar Torah. Y en el momento que nosotros dejamos de estudiar Torah, Hasbe Shalom, nos dice nuestro comentarista que hubiese sido preferible que no hubiéramos sido creados. Sencillo. Así dicen nuestros Jajamín. Si nosotros hacemos Bitul Torah, es mejor que no hubiésemos nosotros haber sido creados por el Santo, bendito sea Él. ¿Por qué? Porque enseñan Jajamín que la paz en el mundo se mantiene por medio de los estudiosos de la Torah. Entonces, Shenemar, como está escrito en el Jinut, precepto 16, debe saber que la persona es influenciada por sus acciones y todos los pensamientos del corazón se dejan atraer por las acciones que lleva a cabo normalmente esa persona, para bien o para mal, como estuvimos viendo hace un momento. Aún quien es completamente pecador y su instinto lo incita siempre a hacer lo que es malo, lo que va en contra de la Torá, en contra de la Halajá, en contra de Akadosh Baruj Hu, si se esfuerza por ocuparse con constancia en la Torá y en sus preceptos, aunque esa persona haga lo malo, aunque esa persona se dedique siempre a hacer lo malo, pero si se esfuerza por ocuparse al Limud Torah, Maasim Tovim, a cumplir con todos los preceptos que está establecido en la Torá y enseñado por nuestros rabinos de bendita memoria y por los contemporáneos, aunque la haga sin la intención apropiada, se inclinará inmediatamente hacia el bien. Puede ser que la persona diga, como cuenta la Gemara, de aquel converso, de aquel Goy que vino ante Hillel y Shammai, se presentó ante Shammai y le dijo que él quería ser un converso, quería convertirse al judaísmo porque quería ser Cohen Hagadol. Y nosotros podemos ver que la intención de este Goy no era una intención, no sé, pura, aunque tal vez muchos sí lo vieron, pero en el momento nos está diciendo que Shammai no lo veía, había un interés por el medio. Pero sigue comentando la Gemara que Shammai, ¿qué hizo? Lo alejó, y este Goy fue donde Hillel y le dijo a Hillel: quiero que me hagas converso al judaísmo porque quiero ser Cohen Gadol. ¿Qué hizo Hillel? Lo agarró, le dijo está bien, lo puso a que estudiara Torah, y estudiando Torah se dio cuenta esta persona que no podía ser Cohen Hagadol, porque ese era un puesto única y exclusivamente ¿para quién? ¿Para quién? Para los Levín. Nahom. Podemos ver en esta historia que esta persona, su intención de estudiar Torah estaba condicionada. Podemos ver aquí en el Beit Midrash, Rabbi Moshe Ben Maimón, en la ciudad de Medellín, Colombia,
que tiene sus inscripciones abiertas para todos aquellos que quieran ingresar y pueden comunicarse. Dejaremos los números de teléfono, dejaremos también las cuentas de correo para que escriban. Entonces decimos que puede ser que las intenciones al momento no sean Leshem Shamayim, pero como nos dice nuestros sabios en el Jinut, en el precepto 16, si se esfuerza para ocuparse con constancia en la Torah y sus preceptos, aunque lo haga sin la intención apropiada, se inclinará inmediatamente hacia el bien, Baruch Hashem. Con la fuerza de sus acciones, esa persona destruirá al Yetzer Hará, ya que detrás de las acciones se encolumnan los corazones. Aun cuando la persona sea totalmente justa y su corazón sea recto e íntegro, y desee la Torah y sus preceptos, si constantemente se ocupa en banalidades, perderá su rectitud y se convertirá, Haz Beshalom, en un pecador. Fíjate que ahora dice lo contrario. Puede ser que una persona se dedique al estudio de la Torah. Esa persona viene a la yeshiva todos los días, estudia con constancia, con ahínco, pero esa persona se va tras las acciones de su corazón. Y aunque la persona es justa y su corazón es recto e íntegro, aun cuando desea la Torah, si se ocupa de las banalidades, perderá su rectitud y se convertirá, Haz Beshalom, en un pecador. Pero una pregunta interesante: ¿qué tipo de banalidades se está refiriendo aquí el Jinut? ¿Qué tipo de banalidades nosotros podríamos ver? ¿Cuál creen ustedes que son? Hacemos la clase participativa para que no caiga el sueño sobre nosotros. ¿Qué clase de banalidades? Puede referirse a cualquier situación, puede ser digamos, el gusto de las mujeres. Es una banalidad. No sé, digo yo. Bitul Torah, Hilul Hashem. Bitul Torah, influenciado por las banalidades. ¿Pero qué es la banalidad? Ajá, ¿qué es banalidades? Pero ¿Qué definimos nosotros como banalidad? que es vano, que es el mundo. ¿Qué es vano? ¿Qué es? O sea, un ejemplo, tomar cerveza es una banalidad. No, Comer es banalidad. no, porque son necesidades del cuerpo. Y entonces es lo que está en el mundo. Entonces, ¿qué definimos nosotros como banalidad? Estamos pendientes de las cosas superfluas. Superfluas, asuntos superfluos. Podríamos resumirlo o encasillarlo en esta palabra: todo lo que le quite el kabod a la Torah, a Kadosh Baruj Hu, pasa a ser banalidad sobre nosotros. Si nosotros dedicamos más tiempo a ver la televisión, si dedicamos más tiempo a otras cosas que no tienen que ver con lo que nosotros fuimos creados, Haz Beshalom, y eso pasa a ocupar el primer lugar en nosotros, viene a ser una especie de banalidad. ¿Por qué? Dijimos al comienzo del shiur que Akadosh Baruj Hu nos creó a nosotros con una intención. ¿Cuál fue la intención que nos creó? Estudiar Torah. Para estudiar Torah. Nuestra primera directriz, ¿sí? Nuestro primer comando, por decirlo así, en una computadora sería estudiar Torah. Lo demás viene por el añadido de estudiar Torah. ¿Se puede entender? ¿Ustedes recuerdan David Hamelech al final de sus días? ¿Qué dijo David Hamelech? Shlomo Hamelech al final de sus días. ¿Qué dijo? Vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades. Todo es pura vanidad. ¿Qué había probado él? Todo. Tenía riquezas, muchas mujeres, se dio todos los lujos que él quiso, y a la final, cuando ya está en su lecho, dice: todo ha sido vanidad de vanidades. Ahí realmente él comprendió que lo más importante para el hombre es el estudio de la Santa Torah, de la Torah Hagedolá, de lo que Akadosh Baruj Hu nos ha dejado a nosotros para sabernos dirigir en la vida. No estoy diciendo que no vayamos a buscar la Parnasá, porque también tenemos que hacerlo. No estoy diciendo
que no nos gusten las mujeres, Hasbe Shalom, ¿sí? Sexo femenino, masculino, tienen que gustarse. Sexo masculino con masculino, Hasbe Shalom, es una aberración. Femenino, Hasbe Shalom, aberración también. Hombre, animal, aberración también. Entonces, debemos de saber muy bien lo que son las banalidades, porque como nos sigue comentando aquí nuestro santo maestro de bendita memoria, en la página número 22, Rao Badiá Yosef nos dice: porque he sabido que cualquier persona se deja llevar por sus acciones, y por eso dijeron nuestro Jajamín, quiso a Kadosh Baruj Hu purificar a Israel. Por lo tanto, ¿qué les dio a Israel para purificarnos? ¿Qué nos ha dado Hashem para purificarnos? Nos dice que nos dio, por eso dijeron nuestro Jajamín, para purificar a Israel les he dado la Torah y los Mitzvot. ¿Najón? ¿Se entiende? Torah y Mitzvot para purificarnos. No en balde, cuando vamos a cumplir una mitzvah, ¿qué decimos? Por lo menos cuando nos vamos a poner los tefilín, ¿qué decimos? Asher Kidishanu Bemizbotá. ¿Y qué traduce? Con los preceptos. Asher Kidishanu, quien nos santificas con tus preceptos. Es decir, que los preceptos nos santifican, nos purifican. Como dice nuestro Jajamín, quiso a Kadosh Baruj Hu purificar a Israel, por tanto les aumentó la Torah y los preceptos, para ocupar con ellos todo nuestro pensamiento, y que mediante las buenas acciones seamos influenciados para ser buenos y ser merecedores de la vida eterna. Y podríamos agregar también para ser Or Lagoim, luz a las naciones. Cuando un Yehudí no está cumpliendo con la función que Akadosh Baruj Hu lo ha creado, podríamos decir a qué se está asemejando en ese momento. ¿Se acuerdan del relato de las ranas? Las ranas fueron creadas en la época de Misraim, ¿para qué? Molestar a los egipcios. Para mostrar a los egipcios. ¿Y qué hicieron las ranas? Molestar. ¿Y qué hicieron las ranas? Tiraron luego a los hornos. Se tiraron a los hornos. ¿Era la función de las ranas tirarse a los hornos? No. No eran. Hicieron algo de más, por llamarlo así. Entonces, cuando el judío no se dedica al estudio de la Torah, por eso Jajamín dicen, debemos de fijar un tiempo diario del estudio de la Torah. Debemos dedicarlo. Y aquella persona que no tiene tiempo para dedicarse al estudio de la Torah, esa persona puede darse de acá, puede mantener a un Bajur Yeshiva, puede mantener el sueldo de un Moré, del Rosh Yeshiva, de la Yeshiva, del Beit Midrash, y los méritos que tiene estas personas al estudiar también les son contados a él. Una mentalidad totalmente distinta con respecto a otras religiones. Entonces volvemos a la pregunta inicial. Si el judío que ha sido creado para estudiar la Torah y se dedica a Bitul Torah, ¿a qué se asemeja? Se asemeja a un animal. Desciende. No fue creado como un animal, pero es influenciado por su nefesh. ¿Saben lo que es el nefesh? Es la parte más baja que tenemos del alma. ¿Najón? Sí me hago entender con lo que estoy diciendo. Yo sé que la hora es un poquito pesada, tratemos de despertarnos un poco. ¿Najón? Para seguir, para eso fuimos creados, Rabotai. Seguimos. Entonces, sobre esto simbolizan nuestro Jajamín, Masej Menachot 43b. Toda persona que tiene una mezuzá en su puerta, tiene zikzí en su ropa y tefilín sobre su cabeza, no peca fácilmente. Esa persona se le garantiza que no pecará fácilmente. ¿Por qué? Porque se verá los zikziot, los flecos que tenemos. Pensará, tengo mezuzá en mi casa,
tengo tefilim, ribonot sengolán, ¿qué estoy haciendo? Tú me has creado para estudiar Torah, no para anular la Torah. Dicen Jajamim que los animales no se acercan a la candela porque por instinto ellos saben que se van a quemar. Pero el hombre sabe por conocimiento, Najón, que no debe de acercarse a la candela, y aún así, ¿qué hace? Se acerca y se quema. Y ahí entonces, según cuenta la Gemara, ¿a qué es comparado el hombre? Es comparado a un animal. Cuando el hombre, dice el rabino Esneur Salman de Liadi en el Tania, que cuando el hombre comete una transgresión, su alma desciende mucho, desciende más bajo que el alma de los animales, porque él tiene la conciencia de no hacer Bitul Torah y hace Bitul Torah. Hasbe Shalom, Dios permita que todos los días dediquemos un tiempo para poder estudiar la Torah y no anularla. Seguimos con el estudio. Sigue diciendo, por lo tanto, debes observar entonces cuál es tu trabajo y tu ocupación, ya que ellos te influenciarán y tú no vas a influenciar a lo que te estás dedicando. Veámonos en la parte secular. La persona puede pasar 8 horas trabajando, 9, 10, 12 horas trabajando. Pónganse ustedes, algunos trabajos que son de 12 horas. Y esa persona, por en medio de ese trabajo, no estoy diciendo que sea malo, pero si esa persona, por medio de ese trabajo, de ese empleo que tiene, anula la Torah, podemos decir que ese trabajo, ese empleo, está influenciando sobre esa persona, y sutilmente el Yeser Hará lo está llevando ¿a qué? Al estado como si fuese un animal. Por eso el Yehudí siempre se preocupa, se abnega por tener él mismo su parnasá, no depender de otra persona, siempre está buscando qué hacer. ¿Podemos entender eso? Seguimos. Entonces, nos sigue diciendo nuestro maestro Rabbi Obadiah, de bendita memoria: y no te asegures tú mismo pensar, ya que mi corazón es íntegro y mi emuná en Hashem es íntegra también, a pesar de que yo no estudie Torah, Hasbe Shalom, no voy a ser influenciado por el medio ambiente, a pesar de que ande con personas que no tienen Yirat Shamayim. Yo sí tengo Yirat Shamayim, no voy a ser influenciado por ellos. Jajamín nos dicen que no debemos confiar de nosotros sino hasta el día de ¿qué? Nuestra muerte. De nuestra muerte. Cuando ya estemos después de los 120 años en esa transición, nos dice, en ese momento entonces confía en ti. ¿Por qué? Porque tu teshuvá, seguro, después de los 120 años estamos hablando, cuando ya estés en el lecho, en la cama, harás teshuvá y será genuina. Mientras tanto, seguiremos, por llamarlo de alguna manera, ensayo y error. Y no es lo que Hashem Yitbará quiere. Hashem Yitbará quiere que cada uno de nosotros seamos buenos y mejores judíos cada día. Que dejemos la Lashon Hará, que dejemos el Ain Hará también, que dejemos las banalidades, los asuntos superfluos, y que realmente nos dediquemos a lo que Akadosh Baruj Hu nos ha creado, que ha sido al Limud Torah, al estudio de la Torah Yom Yom, todos los días, Rabotai. Entonces, dice la persona, ya que mi corazón es íntegro y mi emuná en Hashem, ¿qué perjuicio puede representar que de vez en cuando abrace los placeres como el resto de los hombres o me junte con burlones? ¿Qué pérdida voy a tener yo de vez en cuando que me junte con esas personas, que me siente en una mesa donde se toma vino, donde se bebe alcohol y no se hace Limud Torah en ese momento? No estoy diciendo que sea malo, pero si es por misma, tiene mucho más mérito. Si se sientan, nos sentamos a compartir de la Torah, Baruch Hashem,
Tenemos una misma, estamos bendiciendo por el vino, estamos haciendo todo eso. ¡Wow! Sería increíble, ¿sí o no? No nos sentamos en mesa de escarnecedores. En sillas de escarnecedores. Entonces, ¿de qué me puede influenciar todo eso a mí? ¿En qué me puede perjudicar? Hijo mío, cuídate de esta gente para no caer en sus redes. Porque poco a poco te va a ir influenciándote a que te alejes de la Torá. Y nos sigue comentando: y después de saber todo esto, no te será difícil entender por qué tantos preceptos relacionados con el recuerdo de Yetziat Misraim, de la salida de Egipto, el cual es un gran pilar de nuestra Torá. Pues mientras más nos ocupemos de algo, mayor será nuestro acercamiento a eso. Si nos dedicamos, como están haciendo los Bajurim aquí en la Yeshiva, que están estudiando la Torá, la están leyendo sin nikud, para pronunciar, para aprenderse las palabras. Si tú te dedicas a eso, si te ocupas a eso, mayor será entonces tu acercamiento a eso. Dice que será muy difícil arrancártelo de ti, porque ya lo tienes impregnado en tu alma. ¿Se puede entender la idea de que nos está diciendo nuestro rabí aquí en el libro de Alijot Musar? ¿Podemos entenderlo? A ver quién quiere participar, para que no se duerman de vacaciones y para que no se estén riendo, porque veo que también como que se están riendo. No sé si me gustaría saber si hay un chiste, me lo comentaran también. Sí. A ver, ¿quién le gustaría decir algo? No hablan de la vanidad. No, simplemente no debería de apartarse uno de la Torah, porque en cualquier momento un pestañeo te puede llevar a apartarte. Así que cuando dice que vanidad es vanidad del hombre, es precisamente que hay detalles que tú aparentemente crees que son buenos y son malos. Por ejemplo, no es malo estar pendiente de que te veas bien. Te la pasas más en el espejo viéndote que me veo bien, y eso es vanidad. O sea, hay detallitos también que influyen en eso. Yo lo veo a veces de que, pucha, esta barba la tengo muy larga, no sé, no me veo bien, ya eso es vanidad. Pero yo pienso que no habla sobre esa vanidad. No, pero esa es la vanidad más sencilla, o sea, lo más superfluo, es dar una cosa superflua, es una cosa superflua. Porque está hablando de la vanidad, pero en la Torah. Sí, pero relacionado con la Torah. Porque si, y después yo se puede hablar cosas vanas dentro de la sinagoga. Estoy haciendo mi Torah, eso es vanidad. Está hablando dentro del margen de la Torah. Pero es que las dos son vanidades, las dos te hacen perder el tiempo. Sí, pero o sea, están hablando dentro del margen de la Torah. Pero las dos son vanidades. Pero es que tú no vives la Torah dentro de la sinagoga. Tú tienes que vivir Torah. Acércate, por favor. Tú tienes que vivir Torah en todos lados. Pues si tú dices que yo me la paso en la sinagoga, ¿verdad? Soy santo. Porque ahí hago todo lo correcto. Ahí hago todo lo correcto. Pero resulta que la prueba está en el mundo. No aquí adentro de la sinagoga. Afuera. Porque tú en la sinagoga aprendes. Pero afuera no, tú tienes que ver si en verdad tú haces valer todo eso que tú has aprendido. Claro, yo sé que es una lucha, no te digo que yo sea perfecto, porque yo también tengo mi lucha. Pero eso, yo me refiero a eso, ¿me entiendes? Que no solamente te encierres aquí para dar cabos a la Torah, tienes que afuera tienes que dar cabos. Afuera es donde se vive. Donde se vive, ese es el conflicto más grande. Porque adentro uno está puro con los judíos. Y estudiando todo el tiempo. Estudiando todo el tiempo y normal. Pero a lo que uno sale a la calle, uno en realidad vive la prueba. Porque Claro. Hashem quiere que tú estudies Torah, pero no solamente que te llenes el conocimiento como tal, que no es malo, el conocimiento es bueno, por eso te va a llevar a la práctica, pero si no lo practicas, Acción. Mira lo que dice nuestro maestro. Aquel estudioso de la Torá que es apreciado por la gente de su lugar, no es porque sea mejor que otros, sino porque no lo reprocha debidamente en lo que hace al cumplimiento de los preceptos, como está escrito en Maseje que tuvo 105b. Nuestros jajamín dijeron: ¿quién cae en gracia a las personas? La gracia de Hashem está con él, refiriéndose a las personas que son observantes de la Torá y de sus preceptos. El rabí Isaac Bar Shlomo de Toledo, en su comentario de Pirkei Avot, explicó
que la persona no debe adular a los pecadores. Haz Shalom. Adular. Adular. ¿Qué es adular? Rendirle pleitesía a algo. Rendirle pleitesía. Mira, es una buena persona, tiene buenas cualidades, quiero ser como él, Haz Shalom, y resulta ser que es un pecador. No se dedica al estudio de la Torá. Está escrito, Maseje Sotá 42a, el grupo de los aduladores no tiene el mérito de ver la Shejinah, la presencia divina. Delante suyo no se presentarán aquellas personas que son aduladores, de los pecadores. Por el contrario, es un precepto reprocharlos suavemente. Está escrito al final del pasuk que quienes reprochan serán agraciados y sobre ellos recaerá la bendición. Pero es todo un arte saber reprochar. ¿Sí? No es tan plano como aparece. Como me están diciendo que es muy bueno reprochar, entonces yo me voy a hacer y voy a reprochar a todo el mundo, buscar para reprochar a las personas, Haz Shalom, porque puede en el momento que lo estamos haciendo no es el correcto. Es todo un arte. Bueno, puede ser si no utilizamos una palabra incorrecta. Utilizamos palabras incorrectas, lo decimos en el modo incorrecto, en el momento incorrecto. ¿Cuál otra? No sé. Somos influenciados, Haz Shalom, por la altivez que hay en nuestros corazones, por la arrogancia, porque como hemos aprendido aquí, de parte de nuestro Rab, la persona estudia una misma y se cree ya que sabe el Shulchan Aruch completo. ¿Najón? Ha pasado. Realmente estamos demostrando absolutamente que no sabemos. ¿Sí? Entonces explicó el Maharaj al-Sagi que aunque no se debe adular a los pecadores, sí se los elogia para lograr que se acerquen a la Torah diciéndoles: tú eres una persona sabia. Aun cuando nosotros veamos un pecador, entendamos algo, Javerín, entendamos algo. Cuando se está hablando de los pecadores, ¿a quién hace referencia? Judío. A los judíos, a los de nuestro pueblo, a Am Israel, aquellas personas que se alejaron de Torah y que nosotros vemos que están cometiendo transgresiones. A esas personas tenemos que elogiarlo. ¿En qué sentido? Decirle: eres una buena persona, tienes un gran potencial para estudiar Torah, tienes gran potencial en tener retentiva. ¿Por qué no te dedicas a estudiar Gemara, a estudiar el Talmud, a estudiar Musar, a estudiar Alajá? Seguro que si utilizas todo eso que tienes y lo estás haciendo de una manera incorrecta, si lo enfocas a la manera correcta, ¡wow! Serás un Gaón, serás un Talmid Jajam. Sería interesante. Y nos sigue diciendo el libro: tú eres una buena persona, tu buen nombre te antecede, no es digno de ti hacer determinadas cosas que la Torah prohíbe o similar. Imagínense, estamos trayendo a esa persona, acercándolo a la Torah. Si sabemos que transgrede Shabbat y le decimos: ¿sabes qué? Tú eres una persona muy importante para Hashem Yitbaraj, no transgredas Shabbat. Acércate al Creador, bendito sea. Tienes el potencial de ser Shomer Shabbat. Si sabemos que no estás cuidando debidamente el Kashrut, le decimos: tú tienes un gran potencial para cuidar el Kashrut, ¿por qué no lo haces? Seguro que si te dedicas al estudio de eso, serás un buen judío como Hashem lo determinó para ti. Nos acostumbramos más bien a criticar. Nos acostumbramos a qué. El tipo no sabe leer. No sabe sabe leer, rezar, mira. no sabe rezar, mira cómo hace, transgredió ya Shabbat, lo hizo mal. Nos dedicamos a ver son las fallas y, como dice Rabbi Nachman, no nos dedicamos a ver los puntos buenos de esa persona, sino todo lo contrario. Pero se nos olvida que esos puntos negativos que estamos viendo en esa persona son los puntos negativos que hay dentro de mí. Nos sigue diciendo
Una persona que profana abiertamente el Shabbat no puede ser invitado al Sefer Torah. Ese honor se le debe conceder a temerosos de Hashem Yitbaraj. Hay que ser meticuloso en esto, ya que no es fácil. Se debe evitar honrar a los pecadores, y quien lo haga se vuelve pasible de ser exterminado, según la halajá. Tal como ocurrió con el rey Agripas, que al leer la Torá en público llegó al pasuk de entre tus hermanos pondrás un rey sobre ti, e inmediatamente, ¿qué ocurrió en él? Se puso a llorar, ya que él no calificaba como entre tus hermanos, puesto que su padre no era judío. Algunas personas le dijeron: oh excelentísimo rey Agripas, eres nuestro hermano, y por eso merecieron ser exterminados. ¿Qué les parece? Algunos le dijeron: eres nuestro hermano. Estaban adulando a un pecador. Su padre no era judío, su madre tampoco. Lo adularon. ¿Y qué dijeron sobre esas personas? Merece ser exterminado. ¿Por qué lo adularon? Dijeron: oh excelentísimo rey, si le damos honores a él, él tal vez nos dé honores a nosotros, pero se nos olvida que hay uno que está por encima de él, que da más honores. ¿Y quién es? Akadosh Baruj Hu, que nos ha creado con el único propósito de ¿qué? De estudiar Torah todos los días. Y hoy tenemos la brajá, tenemos la bendición de poder estar aquí reunidos, estudiar Torah. Y como dicen los Mekubalim, lo que es en el cielo, en la tierra, así es. ¿Sí? Es decir, que lo que vinieron a estudiar hoy, lo que nos dedicamos, es porque en los mundos supraterrenales ya nos habíamos dedicado a estudiar Torah y se materializó aquí en este mundo. Recordando siempre las palabras de Rabbi Nachman, que la escuché esta mañana: en el lugar donde nosotros estamos, tenemos que levantar chispas de santidades que están diseminadas. Y una de las mejores maneras de levantar las chispas de santidades que están diseminadas, ¿cómo es? Dedicándonos al estudio de la Torah. También hay otras cosas, bendiciendo por los alimentos, Masin Tovim, y pare usted de contar. Entonces llegará al tribunal celestial una persona bien relacionada, que tenía contacto con políticos y personas importantes que despreciaban las costumbres de Am Israel y renegaban de Hashem. Allí le mostraron de qué forma les sonreía y cómo los saludaba. Imagínense ustedes, una persona, un yehudí, que estaba adulando a aquellos que se burlaban de nuestras costumbres, aquellos que se burlaban de Akadosh Baruj Hu. Le harán ver cómo se sacó el sombrero ante ellos. Cuando la persona correcta le llamaron la atención por esto, les dijo que él juzgaba a toda persona para bien. Y por otro lado, le harán ver que no con todo el mundo se condujo así. Y precisamente con los estudiosos de la Torá y los servidores de Hashem Yitbaraj, no tuvo pudor en despreciarlos y en avergonzarlos, e incluso públicamente. Y es un isur. Tenemos que tener mucho cuidado cuando le decimos a uno de nuestros morim, cuando le decimos al Rosh Yeshiva, al rab de la sinagoga: hey, estás equivocado, eso no es así. O de repente se está rezando: hey, debíamos de haber hecho esto. O estamos comiendo todos juntos, se está diciendo una brajá, y de repente, hey, la costumbre es esta. Pero también hay otras costumbres. Tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido cómo lo hacemos, porque Haz Shalom, en ese momento podemos estar avergonzando a aquella persona que nos ha enseñado Torah, o a aquella persona que nos está enseñando Torah. Escuché una vez, si mal no recuerdo, del rabino Shaul Malek. Él decía que Hashem le dé buenos y largos años sobre la tierra para que siga enseñando Torah. Decía que, basado en Pirkei Avot, considera a toda persona como tu maestro, porque de esa persona, algo, por muy pequeño que sea, tienes que aprender, sea para bien o sea en apariencia para no bien. Y esa persona
automáticamente pasa a ser tu maestro. De repente, vamos a poner un ejemplo, una persona X en determinado lugar del globo terráqueo no cumple con las normas de Kashrut, y esa persona te está enseñando por su incumplimiento lo que no debes de hacer. ¿Sí lo han visto así? Como decía Ali David, en vez de criticarlo, mira, él no guarda el Kashrut, más bien esa persona nos enseña a nosotros a no hacer. ¿Sí lo ven desde ese punto de vista? ¿O no lo ven? ¿Lo ves, Abraham? Sí, claro. ¿Verdad? Sí, sí. Distinto a decir, mira, donde comió, y mira donde se metió, y se sentó a comer con los goim, y se metió a comer en aquel lugar. En vez de decir eso, pensar, Rabotai, decirle a la persona, Javer, Bebakashá, no entres en ese lugar, eres judío. Acuérdate que sobre ti está el gem, la gracia que Akadosh Baruj Hu te ha otorgado, nos ha otorgado a nosotros. Como judíos no podemos hacerlo. Totalmente distinto a caerle encima, desprestigiarlo, avergonzarlo en público. Hasbe Shalom. Dios nos guarde de eso. Ya vamos terminando. Entonces, nos sigue diciendo, a tus hermanos odiaste y a tus enemigos quisiste, a una persona más simple de Israel, mientras cuide la Torá y sus preceptos, tiene su ascendencia en los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y por qué es así? ¿Por qué? Sigue otra pregunta. ¿Por qué despreciaste a quien yo aprecio, mientras que a mis enemigos honraste? Por lo tanto, no se debe adular a aquel que profana abiertamente el Shabbat. Vuelvo a repetir. Por lo tanto, no se debe adular a aquel que profana abiertamente el Shabbat. Pero seguro que tienes que traer a esa persona a reflexión, a solas, y decirle, no cometas esto, no es digno de ti el acto que estás haciendo. Eres un sadik. Me acuerdo otra vez de una de las enseñanzas del rabino Shaul Malech, que él decía, la enseñanza la pueden conseguir en la página de Shem Tov, en audio, cómo llegar sadik a Rosh Hashanah. Y él decía, todos nosotros somos sadikim. Y hay algunos que piensan, no, yo no soy un sadik, yo soy un rasha, hasbe shalom. Pero él decía, no, todos somos sadikim y todos podemos llegar, somos sadikim y llegar a reconectarnos a ese nivel. No, por favor, ¿cómo yo voy a ser un sadik? Si sadik es Rabí Obadiah Yosef de bendita memoria, Rabbi Nachman de Breslo, el Rebbe de Lubavitch, y para ustedes contar, Moshe Rabbeinu, Abraham Avinu, Isaac, Jacob Avinu, para ustedes contar. Ellos sí son sadikim, pero yo no. Error. Dice el Rabino Shaul Malech en su shiur que en el momento cuando nosotros descendimos a la tierra, a este mundo presente, a este Olam Hazeh, a nuestra alma se le hizo jurar en el Kiseh HaKavod. ¿Y qué juró en el Kiseh HaKavod? Que seas un sadik y no un rasha. Esa fue la promesa que nuestras Neshamot hicieron en el Kiseh HaKavod antes de venir a este Olam Hazeh. Ser sadikim cada uno de nosotros. Entonces no es difícil, no es que eso esté reservado para personas especiales. Todo Am Israel es especial. Todos nosotros somos sadikim. Y nos elevamos mucho más cuando podemos estudiar la Torá de verdad y en justicia. Quiera Hashem que cada día podamos ser buenos y mejores judíos. Que pronto veamos la reconstrucción del tercer templo y la inminente venida del Melech HaMashiach. Amén, ve amén. Amén.